Eh, Antes de entrar un poco en el tema, creo que Dios nos está llamando a volver a las primeras obras. Es un poco significativo que el libro de Apocalipsis habla justamente de eso en el final de nombrar las iglesias. Es decir, cuando habla de las iglesias se enfoca claramente que hay un llamado a la iglesia a despertar. Y creo que como iglesia de Cristo estamos un poco distante, posiblemente, alguno quizá considere lo contrario, a lo que en algún momento fue aquella iglesia que a algunos de nosotros nos marcó, o aquellas iglesias que trajeron un avivamiento espiritual en el mundo. La realidad que hemos estado viviendo fue un poco difícil. Hace pocas horas falleció Luis Palau, pero también muchos pastores se nos quedaron en el camino. En medio del dolor de tener que soltar a un amigo, a un hermano, una de las cosas que compartía con algunos pastores, que hay cierto gozo escondido detrás de ese dolor, porque cada vez que Dios lleva a alguien es porque tiene preparado un nuevo ejército. Es decir, cada vez que un general del ejército de Dios se va, Dios tiene que buscar un reemplazo, ¿no? Es así, en la vida, en todo es así. Cuando muere un pastor hay que pensar en otro pastor, y en el cielo, cuando muere un evangelista, Dios tiene que levantar a otro o a otros. Entonces, cuando un varón con mucha tristeza me escribió en estos días por la muerte de Luis Palau, le digo, la verdad que es doloroso, pero Dios tiene que buscar el reemplazo. ¿Serás vos, le digo, el que va a ocupar ese lugar? Cuando pienso en ese gran Luis Palau que hemos conocido más allá de la radio, nunca, o más bien Dios me lleva a ese momento en el cual Luis Palau, el que hemos conocido, fue el Luis Palau que impactó el mundo. ¿Y saben qué edad tenía cuando su avivamiento comenzó, podemos decir, a impactar el mundo fuertemente, con multitudes donde millones iban a escuchar su mensaje? Tenía 58 años de edad. Es decir, cuando uno piensa, a veces no nos damos cuenta del proceso, y a veces pensamos que puede comenzar como un joven recién convertido, como Carlos Anacondia, con sus 35 años, pero muchas veces Dios tuvo que trabajar en el quebranto, en el dolor. Kenneth Hagin, un gran predicador, tuvo su gran avivamiento rondando más allá de los 70. Es decir, Dios tiene planes con su iglesia. Y hay una verdad que está escondida en el capítulo 2 de Apocalipsis, que cuando un vaso, cuando una lámpara dejó de cumplir su efectividad, Dios la quita. Vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Entonces la iglesia tiene que prepararse, todos los que estamos aquí, en no perder la efectividad que el jefe espera. Es decir, si bien somos creyentes, hemos hecho de esto la religión de Dios, pero la realidad es que Dios tiene su formato, y a veces todo lo que es su formato no coincide con lo que nosotros tenemos como formato. En ocasiones no nos damos cuenta que Dios no tiene presente en todos los evangelios y en el libro de los Hechos establecer templos materiales como iglesias. Ni siquiera vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento, cuando se habla del templo de Dios, se hable del templo material, a no ser la ciudad celestial que viene de arriba, sino que está enfocado por sobre todo en el corazón del ser humano. Cuando Dios habla del templo, ustedes son templo del Dios viviente. Entonces, más allá de un templo edilicio que se puede alcanzar, que se puede conquistar y demás, Dios está pensando en la iglesia, en el cuerpo de la iglesia. Piedras vivas somos llamados. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos como iglesia en este tiempo. Creo que Dios está queriendo revitalizar cada piedra para que sea una antorcha viviente, como dice el libro de Apocalipsis en el inicio, capítulo 1, verso 7, si no me mal recuerdo, somos antorchas encendidas, lámparas vivientes para el Señor. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que empezar a meditar y evaluar nuestro estado. Estoy convencido, y si alguno molesto con esto le pido disculpas, para su corazón de ahí para adentro, pero es mi posición. Yo creo que en este tiempo Dios está todavía arrancando lo que nos sirve para preparar la nueva generación que se va a levantar y va a producir revolución. Ese es mi punto de vista. Y que como pastores tenemos que volver otra vez a encendernos en el fuego del Espíritu Santo, porque si de aquí nos trasladamos a la iglesia primitiva,
una iglesia anti-leyes terrenales. Nos encontramos con una iglesia que rompía reglas, pero de una manera absoluta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si bien todavía estamos negociando con los sistemas políticos de este tiempo, creo que en algún momento la iglesia va a tener que tomar la posición que tuvo la iglesia primitiva, porque Dios va a empezar a apretar esa iglesia. Y si no, se van a levantar otros grupos religiosos, cristianos genuinamente, que no van a estar encerrados en templos, que van a producir avivamientos en las plazas, en las calles y en todo lugar, y van a desaparecer así como parecen. Personas llenas del poder del Espíritu Santo. Dios fue rompiendo la coquetería. Las mega iglesias quedaron ahí medias desaparecidas. Las que tenían 50.000 personas, 25.000, los templos no tienen gente, porque Dios está queriendo despertar a su templo, que somos nosotros. Amén. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Lo cree conmigo? Amén. Dios está queriendo despertar a su iglesia. Amén. Yo quiero meterme en este día en un tema que me pareció importante para la iglesia. Una iglesia que crece en los tiempos de pandemia. Sé que a algunos de los que están aquí, tal vez muy escasos, le ha ido muy bien en la pandemia, como algunos empresarios. Pero también sé que es la voluntad de Dios que la iglesia crezca en medio de la adversidad y en medio de la persecución. Cuando nosotros vemos a Cristo crucificado, un Cristo seguido por multitudes, por mucha gente, lo encontramos a ese Cristo crucificado diciendo consumado es, se terminó. Y ahí, a partir de ese momento, la iglesia escondida con miedo a lo que la ley podía hacer. Pero cuando el Espíritu Santo vino, hubo un cambio radical en esa iglesia. El cobarde Pedro se para frente a una multitud que estaba mirando el ruido y piensa en esto, que daban dos opciones o acciones para tomar. Una de ellas, nos van a matar, están aquí, nos han descubierto, estábamos escondidos, ¿y ahora qué? Pero algo pasó de adentro de ellos, que fue el Espíritu Santo, lo que los llevó a arder. Y Pedro se paró frente a la multitud, que estaba seguramente en algún lugar amplio, y abrió la boca, y una prédica llevó a Cristo a 3.000 personas. Por lo menos 3.000 se bautizaron. Por lo tanto, encontramos aquí que esa iglesia, que podría haber seguido siendo una iglesia temerosa y que desaparecía, se transformó en la iglesia del gran David. Es decir, aquel David que no tuvo temor ante un Goliat. Y una iglesia que se desató y empezó a predicar, y dice la palabra que cada día el Señor añadía los que iban a ser salvos. Por lo tanto, la iglesia tiene que entender que a pesar de que estemos en un tiempo de restricciones, estamos en un tiempo también en el cual tenemos que buscar al Espíritu Santo para que nos hable. Una palabra que tengo aquí, abriendo justamente el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 1 al 3, dice: entonces Moisés, estoy en Nueva Versión Internacional, entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico al cruzar el Mar Rojo en honor del Señor, que la letra decía: cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Dice: y mi cántico, Él es mi salvación. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Él es mi Dios y lo alabaré. ¿Cuántos están de acuerdo con esto, de alabar al Señor? Y sigue diciendo esta palabra: Él es Dios de mi Padre, es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Su nombre es el Señor. Unos versículos más adelante, versículo 22, Moisés les ordenó a los israelitas cantores llenos de fe para entrar en la tierra prometida, que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Shur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar
agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a cantar y adorar a Dios. ¿Eso dice su Biblia? Comenzaron a murmurar. Es decir, hubo un cambio radical. Y aquí en contra del líder y de hecho en contra de su Dios. Y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, presten atención a estas dos frases, y si cumplen lo que estoy pidiendo, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo el Señor que les devuelve la salud, dice Éxodo 15, 26. Hechos 1:8 dice, y Saulo, 8:1, dice, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. La verdad que los desiertos son los momentos donde somos probados y son los momentos donde Dios, no nos damos cuenta, pero está tratando con nuestro carácter. Un hermano me mandó un mensaje por una situación muy crítica, familiar, en el día de ayer, y me dijo, Dios nos está poniendo a prueba. Y le dije, esa palabra la tenés que examinar. Porque está hablando de que Dios está tratando conmigo. Primero, que Dios está conmigo. Y en segundo lugar, que Dios está tratando conmigo. A prueba. Es como el oro cuando está puesto justamente en el fuego y se tiene que derretir para que la escoria salga. Entonces, cuando uno habla de una prueba, de un desierto, de una crisis, tiene que entender que Dios está tratando con uno. Y eso es lo que pasó con la iglesia en este tiempo. Dios trató con la iglesia. Mi concepto, y no sé si el de alguno más, es que Dios no estaba conforme con la iglesia. Si una iglesia primitiva, como la que vemos en las Escrituras, fue perseguida, maltratada, torturada, historias muy fuertes de cristianos que los enterraban vivos, y dice que cantaban cuando les tiraban la tierra encima, o cantaban otros cuando estaban en la hoguera encendidos, cosas sobrenaturales. Una iglesia que en el año 70, cuando Nerón enciende por un error de edificación Roma, echa la culpa a los cristianos, porque tan solamente en 40 años de cristianismo, el cristianismo se había transformado en una peste en aquel imperio. Un imperio que rondaba en cerca de 100 millones de habitantes. Nosotros somos menos que 100 millones de habitantes. Y la verdad que creo que nuestro impacto en la mayoría de los ministros se sucedió solo dentro de los templos. Es decir, allí era donde nos encontrábamos con Dios, ahí era donde adorábamos a Dios, ahí donde reprendíamos demonios, ahí donde enfrentábamos la enfermedad y la echábamos fuera, ahí donde iba el necesitado a encerrarse. Pero en la pared del costado de la iglesia, el abusador podía seguir abusando, el golpeador podía seguir golpeando, porque el Dios nuestro estaba encerrado en 4 paredes templarias o de un templo. Mas Dios fue quebrando y está quebrando esto. Nos ha permitido entrar en los templos, pero Dios está de alguna forma desatando a su iglesia. En este tiempo de pandemia nosotros hemos crecido de muchas maneras. Han sucedido cosas inimaginadas. Se han conectado personas de un nivel social de influencia muy grande diciendo, necesito hablar con alguien de la iglesia. Ha habido un despertar, se han abierto puertas que en décadas no se abrían.
Todos estos años hemos trabajado fuertemente con la clase humilde de la sociedad. Este fue nuestro trabajo. En el año aproximadamente marzo del año 1991, nosotros compramos nuestro primer terreno para edificar la iglesia en el barrio San Javier. Y empezamos a trabajar en ese lugar de la nada, sin plata, como siempre, sin dinero. Y Dios hizo algo que se movió en medio de una sociedad crítica, ¿no? y muy necesitada. Llegaron alcohólicos, drogadictos, delincuentes. Algunos que conocen nuestra historia saben que de las raíces más bajas de la sociedad venían a esta iglesia. Pero sucedió algo. Los años pasaron, hemos crecido, la clase baja creció a media, la gente empezó a prosperar, y muy bien. Pero en aproximadamente febrero y marzo de este año, fin de febrero, principio de marzo, empiezan a llamarnos de uno de los barrios más cerrados y más ricos de aquí de la sociedad. Porque no podían más. En 30 años jamás he ido a hacer la más mínima oración o reunión de oración en ese barrio. Jamás he ido por una oración en esos barrios. Jamás nos interesó nada de esa gente. Pero 30 años después, exactamente, inclusive con el mes, 30 años después, la gente empezó a clamar diciendo, necesitamos, no damos más. Por eso estoy entendiendo en este tiempo, Dios está llamando a una iglesia que empiece a abrir el escenario. Una iglesia que rompa paredes físicas y empiece a transformarse en una iglesia de gran amplitud. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en este tiempo de pandemia? Respetamos todo lo social que estaba a nuestro alcance. Es decir, respetamos las leyes, respetamos las reglas, respetamos todo lo que socialmente se podía. Armamos nuestros cultos, o más bien nuestro trabajo respetando todo. Segundo, en cuanto a qué hicimos, nos adecuamos a las posibilidades que se ofrecían. Predicábamos y enviábamos a predicar. Nuestros jóvenes se metían a través del internet, predicaban a través del internet. Creo que nunca salieron tantos predicadores de nuestra iglesia como en ese tiempo. Algunos salieron hasta en los diarios, pero no por obras malas, sino que ciertos diarios salieron mostrando cómo alguna camioneta de nuestra iglesia con algún predicador ahí de la iglesia salía a predicar por el barrio a viva voz, donde se había enfermado la primera persona aquí en zona norte, o tal vez solamente Escobar, de coronavirus. Es decir, empezamos a producir impactos. No nos quedamos, usamos los medios. Un joven empezó a predicar a través de internet y simplemente puso una frase ante un comentario de uno de estos famosos que tiene muchos seguidores. Y en ese momento que dijo, yo creo que la vida no es esto, hasta el mismo responsable de la página le dijo, tenés razón, la vida es otra cosa. Es decir, la iglesia no se quedó con los brazos cruzados. Buscamos todo medio para alimentar a los discípulos. Es decir, desde cultos online o en línea, grupos celulares clandestinos, hermanos que se reunían en casas de alguna manera. Hicimos grupos hogareños familiares, familias se reunían en su casa para adorar y honrar a Dios. Cada vez que teníamos un culto y podíamos ver a toda la familia, tal vez 10 juntos mirando un celular para poder ser parte de un culto. Todo eso nos bendijo y creo que muchos de ustedes lo han hecho también. También distribución de alimentos. Yo calculo que hemos hecho una distribución de alimentos entre tal vez más de 4.000 cajas de comida. Buscamos de toda forma distribuir alimentos. Atención espiritual. También consejería y seguimiento a través de la telefonía, de los mensajes de WhatsApp, de todos los medios. No nos quedamos en ningún momento. No fuimos una respuesta demandada, sino que fuimos una respuesta ofrecida. Con esto quiero decir, no es que la gente tuvo que a nosotros venir y decirnos necesitamos ayuda. La iglesia ofreció su ayuda y la gente sabía que la iglesia estaba a la puerta respondiendo a la necesidad de cada uno de los que la necesitaban. Bautizamos solo en nuestra congregación cerca de unas 300 personas, una a una, donde cada 10 minutos bautizábamos una.
Poníamos agua con lavandina, un poco de lavandina, les dábamos prendas blancas o las traían desde su casa. Nosotros entendimos que había puertas que se podían utilizar. Se hicieron algunos servicios de bautismo fuera de la iglesia, incluso en algunos hogares. Servimos Santa Cena a través de los medios web, donde la gente se pegó, y creo que ustedes también lo hicieron. Nos equilibramos en la realidad o en la realidad que vivíamos. Lo económico. Tratamos de cerrar puertas a todo lo que producía sangrías. Es decir, la iglesia se encontró que tenía muchas deudas y tuvimos que reorganizar la iglesia. Los primeros meses la iglesia se controló, pero en un momento ya veíamos que los ingresos o lo que teníamos como depósito cada vez bajábamos más. Teníamos empleados que trabajaban aquí que no hacían nada porque no podían venir a trabajar. Llegamos con un acuerdo con ellos, le pagamos todo lo que correspondía para que ellos pudiesen emprender un trabajo distinto. Y empezamos a ver la forma de poder continuar. No mucho más después de eso, el municipio aceptó que las puertas de las iglesias se volvieran a abrir. Pero no fue fácil. En los primeros meses, cuando quizás también ustedes, muchos se vieron afectados, nosotros veníamos pagando cerca de 100,000 pesos de luz. Cuando llega el momento que no entró un centavo más, nos siguieron cobrando por varios meses lo mismo, porque los que venían a revisar los medidores no aparecían. La iglesia se encontró en un momento difícil, en un momento que estábamos ahí, donde aún habíamos invertido para edificar antes de la pandemia y el dinero había sido invertido ahí. Encontramos que había algo sin pagar de la construcción. A los albañiles tuvimos que ir pagándoles. Encontramos una crisis en nuestros diezmos a la institución, es decir, que nos retrasamos y tener que reordenar todo. En un momento dije, voy a cubrir los diezmos de la institución de la manera que sea, y junté una gran cantidad de dinero, y algo sucedió en ese momento. Un hermano de nuestra iglesia dijo, pastor, tengo un diezmo para traer, y era aproximadamente la mitad de todo lo que habíamos presentado ante la institución. Pudimos seguir pagando todo a pesar de que nos quedamos con poco dinero. No fue fácil, creo que ustedes podrían contar su historia también. Presentamos toda forma de que la gente pueda alcanzar ofrendas y diezmos a la iglesia a través de toda aplicación en línea. La gente de alguna manera encontraba la forma de traer sus diezmos y ofrendas. La iglesia en toda esta pandemia nunca estuvo cerrada. Tenía aproximadamente sus 8 o 10 horas abierta la puerta, de lunes a lunes. La gente desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 5 de la tarde podía venir desde buscar alimento hasta buscar una oración o como fuera. Primero con mucha confusión sobre este supuesto mal que nos inundaba en el mundo, que parecía terrorífico. No sé si ustedes recordarán que nos mandaban videos de todos lados del mundo donde la gente caía en masas, donde no había tumbas que alcanzaran, donde se hablaba de islas para usarlas completamente para los muertos de esta peste, cosa que en Argentina no fue tan así. Se dice que en el año 2018, para hacer un paréntesis, murieron cerca de 30,000 personas por causa de la gripe común. Y en este año, con todas las personas sumadas al coronavirus, no llegaban a las 50,000, año 2020. Entonces, en realidad, hay algo extraño. La gripe el año 2020 desapareció, no apareció más, solo hubo una especie de coronavirus llamado COVID-19. Y todo ese temor afectó nuestra sociedad y afectó a las iglesias también. Entendimos también que el servicio no tenía que parar. Nuestra fe fue la columna más fuerte de la crisis. Cada mensaje promovíamos la fe en las promesas más que en los informes pandémicos que nos ofrecían los periódicos.
Tratábamos de no contaminar nuestra mente. En mi casa, en algún momento, hay una gran lucha entre lo que se decía socialmente y lo que se creía por otro lado, donde teníamos que de alguna manera mantener el equilibrio para no entrar en una discusión y parecer un fanático tal vez desde este lado, diciendo, no podés decir que no es tan así. Pero era una crisis. O teníamos fe en una cosa que venía de afuera, o teníamos fe en lo que siempre creímos. Yo soy pentecostal, no se olviden. Por lo tanto, hubo una gran batalla en todas las familias, creo. O lo que creí por años era verdad, y quiero que se afirmen esto, o lo que creí por años era mentira a partir de ahora y me equivoqué. Es decir, yo fui y soy una persona que cree que Dios puede sanar el cáncer. Si Él puede sanar el cáncer y me puede defender del cáncer, siendo un buen discípulo, puede sanar el COVID y puede quitar el COVID. Llegamos a un punto en algunas personas, que si moría de cáncer y no de COVID, menos mal. Es decir, era más agresivo pensar que una persona muriera de COVID o fuera afectada por COVID y no de cáncer. Tal vez porque los demás decían, por lo menos no nos contagia, que se muera nomás. Pero fueron cambiadas nuestras bases. Por favor, les pido que lo analicen. Carlos Anacondia, más allá de lo multitudinario, hubiese fracasado si nacía en el tiempo de la pandemia su ministerio. Hubiésemos dicho, este hombre no puede hacer esto, es una locura, está errado. ¿Cómo puede ser que sus músicos tengan fe y ministren sin barbijo? ¿Y cómo podría él predicar y decir, como dice, oíme bien, Satanás, espíritu de COVID, te ordeno que salgas y estás vencido, si en realidad él tendría que respetar todas las reglas que respetamos? Piénsenlo, no estoy diciendo una locura. O fuimos estúpidos antes o somos estúpidos ahora. Es decir, no podemos ser tan estúpidos de no pensarlo. Hay algo que no coincide en nuestra teología, la que tuvimos y la que tenemos. Por lo menos a los que creyeron que Dios podía sanar toda enfermedad porque era todopoderoso. Es para pensarlo, simplemente. Mantuvimos también toda forma o todo ánimo para sostener la fe de todos. Reprendimos siempre a la enfermedad. La gente de nuestra iglesia, nuestros miembros, se movieron por fe e infundaron fe. Los hermanos de nuestra iglesia se paraban en las casas, frente a las casas de los enfermos de COVID, y le hacían un culto desde la entrada. Cantaban alabanzas. A mí me bendijo escuchar esos 10 hermanos contarme con alegría cómo cantaban alabanzas desde la puerta de la familia y les predicaban el evangelio y reprendían demonios. Locuras que se hicieron, sostener la fe, hacerle guerra al enemigo. Se mantuvieron firmes y se movieron por fe. La fe fue fortalecida aquí por la palabra y la oración. Nunca dejamos cada mes de hacer vigilias. Los meses fueron marcados por vigilias constantes, cortas pero vigilias. Entendimos que la iglesia no podía detenerse. Somos la iglesia del Dios viviente. ¿Alguien cree eso? Lo pregunto, ¿es verdad? Si es verdad, hay que usar esa verdad. ¿Cuáles fueron y son nuestras bases, las de esta iglesia? Porque quiero meterme un poquito en esto. Nuestras bases de la iglesia en estos años pasados, en un momento hubo un despertar donde entendimos lo fundamental del discipulado sólido y coordinado. Nunca en la pandemia dejamos de discipular a la gente. La alimentamos de manera sistemática. Se dio, pero buscamos a la gente sostenerla. La iglesia no es un lugar para tirar prédicas porque el Señor me dijo hoy que predique esto. Está bien ahí. Pero la iglesia es un lugar de formación, porque si uno mira el libro
de los Hechos, va a encontrar que la iglesia tenía un plan de formación. No era un festival cada fin de semana, no era una iglesia basada en un evento, sino que era una iglesia que tenía un plan de formación. Los hermanos iban creciendo en ese plan de formación, más allá de cuál sea el material. Pero la iglesia tiene que tener una formación. Cuando estaba hace minutos en la casa de Rubén, que creo que lo expresé un poquito antes, le dije: Rubén, somos de los que hablábamos mucho de la muerte. Nuestros himnos hablaban de cuando allá se pase lista. Somos de los que creíamos en la santidad. Somos de los que buscábamos, los pentecostales, cuando alguien tenía que subir a la plataforma, la palabra era, o cuando alguien tenía que servir en cualquier área, Ujieres, la palabra era: ¿recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Y si la persona no lo recibía, no podía hacer nada en la iglesia. Y sabe lo que he notado en este tiempo, que mucha gente de nuestras iglesias ha sido sopapeada por el diablo, por haberse metido a pelear con el diablo cuando ni siquiera habían tenido un encuentro con Dios. Una especie de fetichismo, de brujería. Y lamentablemente muchas de esas personas estuvieron en nuestros altares. Personas que ministraron, que hasta tuvieron la oportunidad de enseñar la palabra, como hacerse el guapo con un Goliat cuando no tenés la capacidad de enfrentarlo. Como dijo Goliat: nosotros, si somos vencidos, seremos sus esclavos. Pero si yo te venzo, tú serás mi esclavo, tus hijos serán mis esclavos, tu esposa será mi esclava y tus nietos serán mis esclavos y todos serán esclavos. ¿Será por eso que tenemos tantas familias esclavas del diablo, donde los hijos no permanecen en el camino, donde hay rebeldía, alcoholismo, drogas, chiquitas embarazadas de jovencitas? ¿Será por eso que tal vez hemos levantado gente que tenía talento, pero no tenía el Espíritu Santo como defensa? Por eso buscamos como iglesia, amados, formar a la gente y que entienda a dónde se metía. En segundo lugar, siempre hemos sido y seguimos siendo una iglesia de evangelismo constante. La pasión por los perdidos se hace a través de altavoces por los barrios, medios web, personalizado, por telefonía o como fuese. La iglesia entendió y entiende que una iglesia que crece es una iglesia donde no solamente el pastor ni la campaña evangelística predica, sino que todos tienen que llevar a Jesús. Y esto me emociona cuando me voy a meter, o cuando me meto en lo que me voy a meter. La iglesia primitiva, ustedes hagan un pequeño análisis. La iglesia primitiva era una iglesia que venía de judíos. Los judíos desde muy pequeños, posiblemente 5 años, eran formados en la palabra por maestros. Y así hasta cercanamente la edad de 15 años. A partir de ahí tenían que seguir un rabino. La historia dice que ellos tenían que aprender en los primeros 5 años todo lo que era el Pentateuco de memoria. El que aprobaba podía seguir los siguientes 5 años. Y los siguientes 5 años demandaba 5 años aprender de memoria todo el resto del Antiguo Testamento. Yo les quiero preguntar, y me ponen en la bolsa también a mí: ¿cuántos de ustedes han visto una familia que educó más a sus hijos con la palabra que con el televisor? O con el celular, o con la computadora, en este tiempo. ¿Cuántos aman más un equipo de fútbol con sus hechos, con su imagen, con su apariencia, que justamente lo que este pueblo judío tenía? Por eso cuando este pueblo judío se convierte, ellos tenían la cultura del discipulado. Ellos sabían que tenían que discipular. Por eso cuando finaliza Hechos 2, verso 41, si no me equivoco, habla y dice que todos perseveraban en la doctrina.
Porque al encontrar el Cristo, presten atención, al encontrar el Cristo que había sido anunciado en todo el Antiguo Testamento y era parte de su esperanza que en algún momento llegara el Mesías, cuando encuentran al Mesías que milenariamente habían esperado, entran en una desesperación de contárselo a todos. Era el Mesías eterno, el Mesías que venía del cielo, Dios encarnado, señala Juan. Entonces ellos no fue venir a una iglesia, fue una pasión de llevar a ese Salvador Mesías que habían encontrado. Por eso ellos lo nombraban el Mesías, porque eso hablaba de que era el esperado. Y amados, la iglesia presente, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de sus congregaciones predican todos los días, a toda hora, anunciando y llevando a Jesús? Se van a dar cuenta que hay un gran predicador, pero una congregación que no pasa de ser día a día, mes a mes y año tras año, una congregación oyente. Creyentes, sin ofender, que cantan bien y tocan bien, pero que no conocen al Salvador. No por ellos, sino por otros. Pero creo que tenemos que ver esto. Nosotros entendemos que, yo entiendo que la iglesia tiene que despertarse en esto del evangelismo. La iglesia, todos tienen que llevar a Jesús. Es el Mesías, es el único, no hay otro. Es mejor que Messi jugando en el Barcelona. Ahora por ahí alguno dirá, es más fácil, es muy fácil hoy decir que puede haber otro mejor. Pero hay personas que miran más el fútbol que al Señor. Es lógico que tengan más de fútbol que del Señor. Por eso creo que tenemos que despertar en cuanto al Mesías. Yo quiero hacer una oración en esto antes de seguir. Cierre los ojos. Y quiero que usted hable con Dios. Y que le hable y le diga, Señor, son pocos segundos. Señor, si no he entendido esto de que tú eres el Mesías, el único, el primero desde la creación hasta el fin de la creación, Alfa y Omega, yo te pido perdón. Padre, te doy gracias por este momento y yo te pido que hables, Señor. A veces solamente vemos la iglesia, el templo, y hay miles de personas sin esperanza en nuestros barrios. Padre, hay gente que pensó y piensa hoy en el suicidio. Hay personas, Padre, que, Señor, son abusadas todos los días. Muchos de ellos son niños, mujeres golpeadas, centros de prostitución, prostitutas y homosexuales en las calles, alcohólicos que no saben cómo tapar su dolor, drogadictos que no saben cómo hacerlo. Señor, matrimonios que no tienen gusto. Y yo te pido, Padre, que en esta hora tú escuches nuestro clamor. Señor Mesías, yo sé que tú eres el esperado, pero delante de ellos lo digo, si tú eres el esperado, te pido que comiences a poner una pasión por contárselo a todo el mundo. Yo confieso, Dios, que nos hemos olvidado de nuestros parientes que están perdidos. Antes teníamos, Señor, en claro quién era salvo y quién no lo era. Hoy, Señor, hay hijos que no congregan y están rumbo a la perdición. Hay familiares, Señor, que están a las puertas tal vez del infierno. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nos despiertes, porque no hay otro nombre dado a los seres humanos, Señor, con el cual podamos ser salvos. Y yo te pido que en este momento tú hables a los ministros que están acá. Y más allá, Señor, de levantar templos fallidos, déjanos, Señor amado, levantar personas, templos, que lleven a Jesús a cada ciudad, a cada pueblo, a cada vecino, en cada empresa, en cada fábrica, en cada negocio. Te lo pido, mi Padre, háblame y háblanos. Señor, despiértanos en esto, en el nombre de Jesús. Ministra a todos los presentes y háblanos para tu gloria y honra. Amén. Aleluya.
Entendimos en tercer lugar, primero fue el discipulado, el segundo fue el evangelismo, que teníamos que sostener el orden personal, familiar y eclesiástico. Hay algo interesante en tercera de Juan 2 que dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Hay algo valioso en eso. No es una promesa, es en realidad un deseo. No es una promesa. Pero sí hay algo significativo que da a entender Juan, que la prosperidad del alma es consecuente al resto de las prosperidades. Juan sabía claramente que su amigo Gallo era una persona próspera en el alma. El alma es el asiento de los sentimientos. El alma es donde los sentimientos se mueven como un flan. Salimos de la iglesia llenos de gozo por un mensaje fuerte, firme, atractivo, pero luego a la calle un mensaje, una noticia, lo que sea, desequilibra el alma y la persona pasa de la alegría de un culto a un llanto interminable. Luego viene una noticia que le dijo: no era tan grave, no fue así. Ay, gracias a Dios. Y la persona cambia almáticamente a otra posición, porque hemos hecho y hemos sostenido, hemos convencido una generación almática. Una generación que se emociona con ciertas cosas que le podemos ofrecer. La iglesia tiene que ser espiritual. Así que empezamos en este tiempo a entender, y en estos días nos metimos un poco en esto, que cuán importante es sostener el alma. En nuestra familia entendimos que tenía que ser envuelta por el Espíritu Santo, cada uno en particular. En mi caso, en lo personal, sosteniendo la santidad cada día. Me gustan algunos pecados, pero los resisto. Y hay otras cosas que no parecen pecado, pero rondan tan cerca que podría, si hoy se levantara el apóstol Juan o Pablo, decir: eso es pecado. Cuando dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso más o menos 15, 16, diciendo claramente ahí los deseos de los ojos, la vanidad de la vida. Y cuando hablo de los deseos de los ojos, hablo de los deseos de los ojos. Por años hemos hablado de ver un varón, tal vez una mujer poco vestida. Pero los deseos de los ojos son las vanidades que en este tiempo nos persiguen, todas. La que años atrás con un par de zapatos felices porque teníamos uno para ir al culto. Hoy tendremos varios zapatos ahí. Pensamos: ¿qué me pongo? Antes tener un auto por 20 años era un honor aunque perdiera aceite. Hoy cada 2 años o 3 parece que nos han metido que hay que cambiar. Los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, dice. Está hablando del orgullo, de la soberbia que a veces nos toma. Yo les podría preguntar sin que me respondan: ¿cuántos de ustedes han visto pastores soberbios? Pero soberbios. No es una cuestión de vestimenta, es una cuestión de corazón. Personas que podemos notar, aunque no lo digan, que no están bien. Hemos visto, como lo expresa Juan, que todo eso les llevó a otros pecados después. Algunos salió a luz, adulterios, famosos que tenían multitudes, matrimonios rotos, engaños, porque nunca sacia la vanidad de la vida. Nunca sacia. Si no te sacia el Señor, no te sacia nada. En lo personal entendimos que teníamos que sostener la santidad, sostener la intimidad con Dios y con los hermanos. Que la intimidad con Dios no se podía perder, que podíamos perder muchas cosas terrenales que nos gustaban, pero no la intimidad con Dios. Y con los hermanos teníamos que seguir siendo hermanos. Eso lo entendimos siempre, que el pastor no tenía que ser el inalcanzable, tenían que ser mis hermanos. Mis hermanos. Y si eso demandaba que después de una prédica tener que quedarse muchas veces, eran mis hermanos. Sentir el dolor de los hermanos. En esos tiempos, en estas últimas semanas, fallecieron 3 jóvenes. Uno de 18 por causa de una distrofia muscular. Me partió ver el dolor de su madre.
Su madre moría con él. Hoy me escribió un mensaje y me dijo: pastor, no doy más. 40 años. Una familia, un joven de nuestra iglesia se fue a una fiesta de amigos, había terminado su secundario, se pusieron a jugar al boxeo y un golpe sencillo, quizás no mortal, de hecho, le golpeó la cara y se desvaneció y entró en un estado de coma por 5 días con un derrame cerebral hasta que nuestro querido Manuel se murió. Partió, diríamos. Fue una semana después de esto. Uno fue el viernes, el domingo, menos de una semana. Y el golpe fue el lunes y murió el jueves. No pasó mucho más que eso y pocos días después, un joven de nuestra iglesia que hacía más de una década que no venía, se terminó ahorcando con 35 años. Escribí algo en internet del dolor que sentía por esas 3 muertes. Algún estúpido, perdón por la frase o la palabra, dijo: los hermanos de la iglesia tienen que hacer la tarea. No estaba hablando de tarea, estaba hablando del dolor. Porque un pastor tiene que sentir el dolor de la gente. Para un pastor no es solamente gente que le trae una ofrenda y dinero, aunque lo sea también, o quizá ni lo sea, sino es sufrir por la gente. Es como sufrió Jesús. Es padecer, es sentir el dolor, es ser pastor. Años atrás me preguntaban: ¿usted es pastor? Nunca acepté el título pastor. Pero cuando pasó el tiempo y me di cuenta que ser pastor es sentir ese dolor y siempre lo sentí, terminé aceptando un título muy grande para una persona tan pobre. Y eso es lo que Dios está esperando de su iglesia. Hay maestros, es verdad, hay evangelistas, pero el pastor va muriendo con la gente. Y sé que algunos de ustedes son pastores. El pastor llora con los que lloran, sufre con los que sufren y ríe con los que ríen. Dios está buscando a esa gente. Eso fue para nosotros un trabajo constante. Sostuvimos la confianza en Dios en estos meses. Le pusimos cara de perro al diablo, al COVID, al cáncer y seguimos en la batalla. También sostuvimos a nuestros hermanos, como persona lo digo. En lo familiar mantuvimos el orden familiar, sosteniendo la melodía y la armonía matrimonial. Trabajamos en la constante formación espiritual de nuestros hijos, son nuestros primeros discípulos. Nos transformamos en observadores y correctores de nuestros hijos. Mantuvimos el equilibrio económico. Siempre tratamos de ser cuidadosos en lo que gastamos en nosotros. Para algunos pastores, tontos hemos sido. Pero les cuento una pequeña cosita. Hace aproximadamente unos 2 meses vino una hermana a visitarnos y me dice, la trajo su hija. Y me dice: pastor, es mi mamá. Y me saluda esta mamá. Y cuando me saluda esta mamá me dice: yo soy de la iglesia del pastor tal y la pastora tal. Los dos habían muerto, uno hacía 8 años y la pastora hace poquitos días. Le digo: sí, recuerdo, esos pastores iban a Radio Cristiana en 1994 más o menos junto con nosotros y no los vimos más después. Sí, le digo: ¿y la iglesia qué pasó? Me dice: no, la iglesia se desvaneció. Y el edificio, nunca tuvimos un edificio, me dice. Siempre alquilamos. Y en ese momento yo pensé, digo, estaba atrás. Y empecé a ver esto. Empecé a ver el hogar de niños. Quizá muchos no saben, no hubo misioneros, no hubo empresarios que trajeran el dinero. Fueron personas que pusieron su corazón ladrillo tras ladrillo, como pasa en Baires. Esto hicimos. La iglesia se levantó y no para de crecer. Lo que está allá al frente, hemos luchado para hacerlo con gente humilde. Pero en casa tuvimos que mantener el equilibrio. Lo que era del Señor era del Señor. Y tal vez para otros lo poquito nuestro era nuestro. Muchas veces tengo que estar luchando porque no tengo el depósito de mis ingresos y no es por la maldad de algún ajeno, sino que hay algún familiar por ahí que sabe que papá no se preocupa mucho por eso porque la iglesia lo necesita. Tal vez una desubicación para otros.
Pero cuando ven lo que hemos alcanzado, creo que se llamó equilibrio. Hemos trabajado físicamente siempre que pudimos, hasta que la iglesia no nos permitió trabajar más, porque nos demandaba mucho y la gente quería que fuéramos pastores a tiempo completo. El orden familiar fue fundamental. El eclesiástico también. Tuvimos que tener sabiduría en las inversiones, siempre las tuvimos. Es decir, en qué invertir, qué se podía y qué no se podía. El equilibrio en los gastos pastorales, un enfoque bien establecido, direccionado hacia dónde íbamos, saber hacia dónde ir, como dice Génesis capítulo 13, verso 14, saber hacia dónde tengo que ir. Cuidado de los discípulos, cuidar mi gente, cuidar que tenga buen testimonio. Y le pido que se graben esto. Una persona que te da mal testimonio, que es una persona que te da mal testimonio, te espanta cientos. Pero hay que tener amor, tenelo. Si tenés una cabra que te cornea a todos los que vienen, o un guanaco que te escupe la gente, por más amor que le tengas te va a espantar a la gente. El pueblo de Dios, el pastor y sus ministros tienen que ser un buen ejemplo. Y si no tomamos nosotros medida sobre ese que está mal, así como sobre Judas lo va a tomar Dios. Fuimos llamados a corregir la iglesia. Hay gente que dice, ese va ahí, yo ahí no voy. Entonces la iglesia tiene que tener un ámbito de pureza, de santidad. Les guste o no les guste, es así. Por los años lo he visto. Y he visto alegre o desagradablemente como secretario institucional pastores que se sostienen creciendo, luchando por muchas cosas buenas, y otros pastores que nunca quisieron cambiar nada. Y acá, cuando escribí esto un poquitito, puse sin objeciones. Es decir, el hecho del buen testimonio, o sin concesiones. Porque a veces al hermano de Juanito no lo dejamos subir al nene de Juanito, no lo dejamos subir a golpear la batería, pero a la nieta del pastor sí, pobrecita. O al hijo del pastor, o a la hija. Y hace cualquier cosa, le damos la oportunidad. Eso es pecado. Acá hay cosas que tenemos bien en claro. Este lugar es santo. Si algún nene llora, tiene que irse para aquel lado. ¿Por qué? Porque los que están atrás no vinieron a escuchar a un nene llorar, vinieron a escuchar la palabra de Dios, y es la palabra de Dios. Entonces le pedimos que vaya allí con mucho amor, que trate de calmarlo, y si no, que escuche del otro lado, pero que deje escuchar a los que están en el entorno de la palabra. Eso es respeto a la palabra. La santidad pasa por muchas cosas. La iglesia tiene que tener un orden que a la gente le agrade. Yo estoy convencido de esto, que nosotros aquí tenemos el mejor producto que el mundo puede alcanzar. Y no me diga amén, porque si usted me dijera amén, usted le estaría predicando cada 10 segundos a alguien. Estoy convencido que tenemos el mejor producto. Y le digo, ¿por qué? Porque en el mundo ni la Coca-Cola se compara con esto. El problema no está en el producto, sino en los que ofrecen el producto. El producto es maravilloso, es el Mesías, el Salvador del mundo. Pero la iglesia, los que lo ofrecen, han sido personas que en algunos casos estaban vacíos de esa unción y en otros casos estaban con tan mal testimonio que nadie los escuchaba, y en otros casos no tenían ánimo de nada. Solo venir y escuchar al pastor y nada más. Queremos una iglesia próspera, vamos a tener que ajustar unas cuantas tuercas. Yo creo que la pandemia no se termina y no sé si no viene algo peor. Y no estoy hablando de esta supuesta ironía que se está moviendo socialmente, sino estoy hablando de problemas contra la iglesia. Porque recordemos que nosotros somos los que estamos en contra del aborto, somos los que estamos en contra del matrimonio homosexual, somos los que no aplaudimos la homosexualidad, somos los que no aplaudimos todas estas cosas que el mundo quiere hacer. Por lo tanto, estamos en la mira de muchos de ellos. La iglesia necesita la unción del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 27, verso 23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Proverbios 27, 23.
porque las riquezas no duran para siempre, los tiempos buenos. Y aquí ya cerrando el tema, porque sé que nos tenemos que ir. Nuestra propuesta es, y queremos hacerle una propuesta a todos ustedes. La primera es empezar a diseñar un claro enfoque eterno y social de lo que Dios quiere y de lo que tenemos por delante. Yo quiero invitarlos a esto. Hace poquito fueron un grupo a predicar a Fonavi. En Fonavi hay mucha gente que pasó por aquí y algunos que congregan acá. En un momento se habló de la cantidad de gente que había y vendrán unos 20 que son los mismos de la iglesia que van a Benavides. Entonces se pensó en no continuar con ese lugar. Entonces yo le digo al predicador, le digo, ¿cuánta gente vive en Fonavi? Yo calculo, le digo que habrá entre 4.000 y 6.000. 6.000 me dice, perfecto. Le digo, vos tenés 30 de acá, pero hay 5.970 que todavía hay que, para alcanzar, descontando algunos cristianos que son de otras congregaciones. Es decir, esa era la visión del Cristo. Esa era la visión apostólica, ¿me entienden? ¿Cuánta gente vive en nuestras ciudades? ¿Qué podemos hacer para que nuestro mensaje, no nuestra iglesia, sino nuestro mensaje se empiece a expandir de una manera poderosa? Por eso nuestra propuesta es empezar a dilucidar con claridad cuál es nuestro escenario. ¿Ese es nuestro escenario? Bueno, si es ese, te va a solamente agradar que todo esto esté lleno. Pero si Dios te dio un escenario más grande, mi hermano Stan Alberti y su esposa, si Dios te dio un escenario más grande, el escenario es toda la ciudad donde hay un perdido. A mi hermano Héctor Soto Dios le entregó aquí, se me fue el nombre, el arco. Y a mi hermano Héctor le entregó el arco, todo el arco. Y si él, y en mi caso, que estoy un poco más distante, no hago la obra bien, Dios va a levantar a otros. Porque cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz, entregó todo su espíritu. En ese momento, ese consumado es, decía, lo hago por los perdidos. Y les digo así, ¿ustedes se creen que a ese Dios que ama las almas le interesa de alguna manera el nombre de Héctor Soto y Walter Serantes? No, por respecto a Héctor no voy a levantar una iglesia. O por respeto a Walter no voy a levantar una iglesia. A Dios no le interesa un comino. Porque mientras haya una niña, un niño, alguien que está pensando en quitarse la vida, o un alcohólico que quiere desahogarse sobre una criatura porque no soporta la locura demoníaca que tiene encima, y no haya uno que reaccione, uno de los que se llaman cristianos, Dios va a levantar a cualquiera. Si podría, levantaría piedras, como dice la palabra, perros que prediquen la palabra. Porque Dios necesita llevar su palabra. Por eso tenemos que empezar a ampliar nuestro contexto. Tenemos que ampliar nuestra visión. Somos la iglesia. Somos la iglesia y no fuimos llamados a un pueblito encerrado en 4 paredes. Nuestra propuesta, en segundo lugar, es centrar y sostener el apasionamiento por la presencia de Dios. Alguien diría volver al apasionamiento. Recuerden que no hay unción si no hay un previo apasionamiento. No lo hay. Yo quiero que se lo graben. No hay unción si no hay apasionamiento. Nunca lo hubo. El Pentecostés necesitó apasionamiento. Tenemos hambre del Espíritu Santo. Tenemos el deseo de que nos visite. Si no hay apasionamiento, no hay unción. La iglesia de Apocalipsis fue condenada por dejar la pasión demandada por Dios y por enfocarse en enriquecerse o en envanecerse. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 5, Reina Valera. Yo conozco tus obras, eres trabajador, conozco la paciencia y que no soportas a los malos, los que se dicen ser apóstoles, profetas y no lo son. Te diste cuenta que son unos mentirosos. Podría preguntar cuántos sentimos que hay muchos mentirosos, muchos dirían amén. Sufriste, tuviste paciencia, trabajaste arduamente por amor a mí. Eres trabajador, sin duda. No has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Te has olvidado del gran amor, del que verdaderamente es el amor en esencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, prepara tu valija, porque tengo que sacarte de esta tierra. Quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hay pecados que no son tan graves, posiblemente, como para llevar a alguien al infierno, pero sí como para que Dios haga como lo hizo con un Elías y digas: tranquilo, te llamé 2 veces, te dije que estoy contigo, pero parece que no te basta. Te asustan más los ruidos de una bruja que está ahí hablando pavadas que mi voz. Listo, prepara tu valija y levanta otro en tu lugar, porque te tengo que llevar. No es tan feo partir, es feo que Dios diga: no me servís más. Y yo creo que esta pandemia fue justamente eso. Dios diciendo: hijo, te tengo que llevar, hija, porque tengo que levantar una nueva generación. Tu lugar vacío va a quedar abierto para otro. Amados, creo que es tiempo de despertar. Apocalipsis dice, capítulo 3, verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí, dice Dios. Acuérdate pues de lo que recibiste alguna vez y oíste, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Miren lo que he logrado. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Mas no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice Dios, compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, porque no estás viendo bien. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y qué significativo aquel gran versículo donde Dios le habla a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él conmigo. Dios está llamando, amados, a su iglesia. Dios nos está llamando. La iglesia primitiva tenía estas características y ya voy cerrando. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban orando. Capítulo 3, verso 1, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Todos sabían que tenían que ir a orar. Hechos 4, verso 23 en adelante, puestos en libertad después de las amenazas, fueron a los suyos, y dice la palabra que allí comenzaron a orar al Dios del cielo. Capítulo 2, verso 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenían doctrina como los judíos, sabían cuál era el mensaje. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 20:27, dice el apóstol Pablo: no he rehuido a dejaros todo el consejo de Dios. Bueno, amados, quiero invitarlos a ponerse de pie. Y dejo esto final. Les quiero invitar a poner una clara formación en los discípulos. Una conducta de enfoque bíblico. Conducta. La palabra es conducta. Segundo, una formación ministerial. Saber cuál es su llamado más que tocar un instrumento musical. Una teología correcta, no de letras, sino que enseñe la voluntad de Dios. Y la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo.
Por consiguiente, enviar a todos los formados, supervisándolos, acompañándolos, sosteniéndolos y soltándolos. Creo que Dios nos está llamando a un encuentro especial con Él.